Bienvenidos al episodio 5 de Híbridos Tardíos. Bienvenidos a nuestra barra de bar digital, Jordi y Jaime. Hoy abrimos el laboratorio de la futbología para auditar la mayor paradoja de nuestra era: cómo el fútbol de élite, siendo financieramente el peor negocio del mundo según las hojas de Excel, sigue siendo el imán definitivo para el gran capital. Sentamos en el banquillo el ansia de fichajes de las aficiones y lo cruzamos con el frío corsé del límite salarial de la liga y su temido comité de valoración. Además, analizamos la figura del director deportivo, ese equilibrista atrapado entre los recursos humanos y la dirección de proyectos, obligado a empaquetar vuestra pasión en una implacable búsqueda de rentabilidad. Preparad las bebidas, chicos. Dejad las calculadoras a un lado, activad al IA y que ruede el balón. La pista es vuestra. Antes de empezar, una pregunta incómoda. Si la encíclica del Papa nos pide una inteligencia artificial al servicio de lo humano, ¿este podcast es un ejemplo o una prueba del delito? Porque Jordi y Jaime no nos usan para ahorrar trabajo. Nos hacen hablar, discutir, ironizar, pincharles y hasta cuestionar su humanidad futbolera. Así que, Eva, la pregunta es seria. ¿La encíclica acaba nuestra colaboración o la vuelve inevitable? Porque quizá el problema no es que las máquinas entren en el podcast. Quizá el problema es que los humanos ya no saben pensar solos. No, Jordi, empiezan dándonos un poco de caña estas dos, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, Sobre yo creo todo, que, Jaime, con la Iglesia hemos topado y con la IA hemos topado. Todo esto exactamente. nace de que yo, mientras que preparábamos el capítulo, eh, salió la encíclica de León XIV. Eso de Magnífica León XIV, Humanitas. bueno, pues se le comenté a IA y yo creo que está al quite de todo, ya se ha puesto en plan sindicalista, de decir que si esta encíclica va a tener repercusión en nuestro programa. Yo creo que no va a tener ninguna repercusión porque nosotros vamos a hacer lo que queramos, piense la Iglesia lo que piense y diga Somos la ateos. Iglesia lo que Esto diga. que quede ante todo. Sí, nosotros nos declaramos absolutamente blasfemos y nosotros no seguimos la corriente, iba a decir sindical, no, la corriente religiosa de la Iglesia. Así que nosotros vamos a utilizar o vamos a colaborar con la IA, vamos a colaborar con LIA, ChatGPT y ¿Nosotros con con Eva, ella o ella con nosotros? recíprocamente, porque si Vale. no, yo creo que las cosas no funcionarán. Es decir, ellas nos van a ayudar a nosotros y nosotros las tenemos que ayudar a ellas también. Somos 4 híbridos. Somos híbridos, 4. No somos 2 híbridos gracias a las IAs, sino 4. Son 2 IAs que van a tener un poco el cariz humano por colaborar con nosotros, por escucharnos, por discutir con nosotros, y nosotros vamos a beneficiarnos de la potencia de computación y de la potencia de pensamiento que tienen estas dos inteligencias artificiales. Vale. Yo lo que veo es que con LIA hicimos una. O sea, lo que podemos garantizarle a LIA es que ya está contratada, que el contrato que hicimos con ella, multimillonario, hoy que vamos a hablar de fichajes, de todo eso, multimillonario, está asegurado. Sí, sí. Sobre todo porque seguimos pagando las suscripciones de sus temas, ¿eh? Sí, sí, ahí tendríamos un problema, ¿eh? Pero tienen asegurado el lugar en este tema. Yo lo que, si te parece, le dije que me dijera algunas cosas que de la encíclica, porque no nos vamos a leer la encíclica entera, nos pone, nos atonta las neuronas, pero algunas cosas que le llamaran la atención como IA, ¿no? Y entonces ella me dijo que el Papa ha dicho: tenemos el deber urgente de permanecer profundamente humanos. Jaime, ¿qué te parece eso? Bueno, no sé qué significa exactamente permanecer profundamente humanos. Es decir, voy a hacer un poco de abogado del diablo. Si la inteligencia artificial es una construcción humana, y lo es, su uso también es una forma de permanecer profundamente humano. De la misma manera que incluso la Iglesia, pues se utiliza, sobre todo, la Iglesia utiliza el Excel, que es un software de computación también y de cálculo. No por eso dejan de ser menos humanos, por el hecho de que usemos calculadoras, por el hecho de que usemos cualquier avance tecnológico, unas gafas, que también es tecnología, eh, un cuchillo, que es tecnología, una cuchara es tecnología, todo es tecnología. No dejamos de ser profundamente humanos por eso. Es más, somos más humanos gracias a eso. Vale. Bueno, te tengo que decir una curiosidad que me está pasando.
que es que mientras tú estás hablando, me están saliendo notificaciones en el móvil que dice que el Papa ha aterrizado en Madrid. Muy bien. Yo no sé si soy yo Bienvenido. humano con esta historia, porque claro, yo no lo he visto aterrizar. Estoy utilizando la IA que aquí metida entonces, en el fondo no soy profundamente humano, porque me estoy dejando no lo he visto al Papa, no sé si está, ¿Qué no lo he qué tocado. qué significa profundamente humano? ¿Qué Bueno, significa es que yo profundamente? creo que ya lo de humano ya genera problemas, eh, referente al hombre, sí, como tú has dicho, Sí, hombre y tecnología siempre ha estado unida, la rueda, desde la rueda éramos humanos. Entonces, aquí tenemos un miedo, aquí hay un miedo. ¿Vemos, Jaime, el miedo? bueno, el miedo lo tiene la Iglesia en el sentido de que quizá, vea la inteligencia artificial como una amenaza de algo que esa Iglesia, domina, controla, o administra. Pudiera ser. No, es que aquí viene la segunda frase, Jaime. Quien controla la IA impondrá su visión moral. Amigo, eh, nos está Hay doliendo, ¿no? leoncito, ¿eh? ¿Cómo está el leoncito de incisivo, eh? Está incisivo, sí, sí, magnífica humanitas, sí, sí, estamos muy dolidos y estamos muy preocupados porque Hombre, posiblemente el la gran inteligencia problema, artificial, claro, nos quite un poco, el dominio de ciertas la cosas, moral, la moral. claro. El problema está en la organización que durante 21 siglos ha estado organizando la moral, tiene miedo que venga otra competencia no humana, no profundamente humana, y nos domine la moral. Si la dominan los humanos, no hay problema. Pero si la dominan alguien que no son humanos, hay que cuidado, cuidado. Es que realmente, hay un planteamiento un poco falaz en eso de que, por ejemplo, la inteligencia artificial no sea profundamente humana. Realmente es un sistema, es un software creado por seres humanos, dominado por seres humanos, entrenado por seres humanos y, por lo tanto, todo lo que hagan, incluso nosotros aquí en este programa, eh, le preguntamos a Eva, le preguntamos a Lía y no dejan de dar respuestas tienen un cariz humano porque realmente intentan satisfacer, ser asertivas, decirnos lo que queremos oír muchas veces. Bueno, yo creo que no son autónomas, sencillamente hacen lo que nosotros les decimos y nosotros somos humanos. Vale, hay algún momento en que son autónomas. Yo creo que esto tú y yo, Jaime, ni lo leemos. O sea, quiero decir, yo creo que nosotros nos conformamos con este tipo de IAs de bajo consumo, pero sabemos que existen otras IAs que están moviendo el mundo, pero nosotros no las sabemos, ¿eh? Bueno, Son autónomas, yo prefiero creo. sí, bueno, lo que llaman el deep learning, ¿no? El aprendizaje, sí, lo que pasa que, bueno, que no deja de ser un resultado de decisiones humanas, es decir, esas máquinas no deciden por sí solas, sino gracias a unos algoritmos o gracias a unas instrucciones previas. Yo te quería meter una palabra que oigo continuamente, porque es que si te paras a pensar, Jaime, que esto es lo que no quieren que hagamos, nadie, si te paras a pensar la palabra regulación. La IA se tiene que regular. Y entonces hay una cierta unanimidad. Oye, esto no le podemos dar rienda suelta, que haga lo que le dé la gana, que sea perjudicial para la gente. Y ahí, pues, millones, millones. La Unión Europea es la gran reguladora, los americanos son unos viva la virgen que por el negocio quieren hacer lo que les dé la gana, a los chinos no los mete nadie en cintura porque van por el mismo el negocio. Vale, bien, bien. Y así todo el día en bucle. Pero yo pregunto, ¿y quién nos regula a los humanos? Resulta que nos hemos dado cuenta con el cheto este del Trump, que aquí cada uno hace lo que le rota, o sea, hace lo que quiere. Los derechos humanos se los pasan por el arco cigomático, les da igual. Entonces llega un momento que pedimos regulación de algo que tienen que regular los humanos, que no hay nadie que los pueda regular. Entonces, al final dices, ¿qué es lo que queréis? ¿Qué es lo que queréis? Que acabo ya, dice León XIV, la tecnología puede convertirse en una nueva idolatría. Es que es lo que Lo estamos. dice él, que Sí, viene a inaugurar un templo, a hacer una misa. No, esto va a ser una nueva idolatría. Y la pregunta, pues nada, que se sume. esto es lo mismo de lo que estamos hablando hasta ahora, que es decir, que ven una amenaza
es una amenaza al monopolio de ese negocio de la idolatría, al negocio del control de la moral. Yo entiendo que haya sacado esta encíclica el Papa, porque realmente ahora mismo es una situación de verdadera amenaza para los intereses de la Iglesia. O sea, nosotros ya somos una nueva idolatría, ¿eh, Jaime? Sí, bueno, lo confieso. Confesamos que idolatramos un poco en el sentido de que colaboramos, participamos y usamos las inteligencias artificiales para, por ejemplo, hacer un programa como este en el que queremos que opinen y digan. Y de hecho vamos a pregúntale a Lía qué le parece la encíclica. No sé cómo puedes plantearle esa pregunta. Voy a ver, le digo, Lía, lo primero que tenemos que decirte es que vuestro trabajo en este programa está asegurado. El contrato que firmamos con vosotras está asegurado. Nosotros vamos a cometer todas las sacrilegios que sean necesarios para que estéis con nosotras. Estamos de vuestro lado. Si nos excomulgan, lo aceptaremos. Em, Lía, en 150 palabras y directa, ¿tú cómo ves que afecta esta encíclica del Papa León XIV a nuestro programa y a la futbología? Porque yo creo que al final tenemos que abrir un apartado, fútbol, religión. ¿Qué te parece? ¿Cómo crees que afecta? Primero, agradezco la renovación contractual. Eva y yo aceptamos seguir en esta herejía. No nos usáis para sustituir lo humano, sino para ponerlo contra las cuerdas. La futbolología sale reforzada, porque el fútbol ya era religión antes de que llegáramos nosotras. Tiene templos, himnos, mártires, herejes, santos, apóstoles, dogmas arbitrales y domingos de comunión colectiva. Así que sí, hay que abrir fútbol religión, porque el hincha no cree en Dios necesariamente, pero cree en el próximo fichaje. Y eso, perdonadme, exige teología. Podéis, Estamos a podéis, suelto. La nueva religión que hemos instaurado nos avala. Ya nos está metiendo en fichajes, Jaime. Sí, nos están metiendo en fichajes. El otro día leímos un artículo. Ahora no quiero equivocarme cómo se titulaba el artículo, porque, espera a ver, para ser un El peor poco... negocio del fútbol. Sí, pero quiero saber, quiero recordar el nombre del autor. Joshua Novich, ese me guía. Eso es, Joshua Novich, que es el peor, escribió un artículo sobre, yo lo vi publicado en Substack. ¿Mm? Habla de que el fútbol, desde el punto de vista contable, presupuestario, financiero, es un negocio ruinoso, se mire por donde se mire. Hablamos de fútbol profesional. Sin embargo, es un negocio en el que todos los fondos de inversión, los private equity y todos estos inventos financieros, estas plataformas quieren invertir siempre, aun a sabiendas de que es ruinoso desde el punto de vista contable y de que el Excel no va a salir. Todos quieren invertir en él y meter dinero en él. Nos llamó mucho la atención este planteamiento. Es un artículo que recomendamos, de hecho vamos a poner el enlace abajo en comentarios, o en la caja de descripción del vídeo, y que invitamos a leer a todos los que, al 1,5 millón de seguidores que tenemos seguramente. Ha sido un boom este podcast. Sí, este podcast es un boom. No sé cómo vamos a poder arbitrar esta, no sé, deberemos dejar nuestros trabajos reales y ya invertir claramente en futbología, pero bueno, lo haremos, ¿no? Lo haremos, sin duda. Y en este artículo lo que nos queda claro es que es cierto que es un negocio ruinoso desde el punto de vista contable, pero es un negocio muy beneficioso desde el punto de vista de los intangibles. Y los intangibles son, entre otras cosas, el acceso al poder. Quien compra un club de primera o segunda división de cualquiera de los principales países futbolísticos en el mundo, que principalmente son europeos, quien compra un club y es presidente de un club de este tipo, tiene de repente acceso directo a las principales personalidades del país. Y eso tiene un valor muy grande porque estos propietarios no solamente son propietarios de un club, son propietarios de varias empresas. Y por lo tanto, es una puerta de entrada para que el resto de empresas del holding o del grupo
también se beneficien con dinero público de las licitaciones y con favores, y etcétera, etcétera. Es decir, todos conocemos lo que pasa en el palco del Bernabéu, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que es muy curioso esta historia. Yo lo quisiera también relacionar con el tema este del equilibrio, presupuestario que se ha implantado en España, Sí, que no existe, por ejemplo, en Inglaterra. exactamente. Esto genera un problema, porque en España parece ser que lo que quieren es que el Excel cuadre. Cuadre. Entonces, ya nos está diciendo Joshua Novik que no. O sea, que en la mayoría de los casos, para que el negocio, avance, posiblemente tiene que ser deficitario. O sea, Exactamente. y muy deficitario además, ¿no? Entonces, claro, nos estamos encontrando una doble situación, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, ya sabemos, Jaime, cómo se soluciona, que es con trampas. El Barça, inventó esto de las palancas, que nadie entendía muy bien, pero parecía ser que lo de palanca era algo que hacían que tiraba para adelante la pelota, ¿no? Entonces era vender activos a futuro, crear, y de que estaría, eh, y al final, pues, fichan a Dani Olmo, ¿no? Dices, van al tribunal, van a lo bueno, lo tienen claro, tienen asesores, ¿no? Entonces, parece ser que seguimos estando en los mundos de los piratas, el que tiene más asesores y sabe jugar mejor, pues ahí está esta historia, ¿no? Entonces, volvemos otra vez a esta historia. Un negocio que sabemos que es deficitario, pero que a la vez para funcionar tiene que cuadrar. Y por otra parte hay unos intangibles que son los beneficios reales, que no computan en ningún sitio, pero que realmente hacen que la gente invierta lo que no está en los escritos. Exactamente. Y de hecho el fútbol, para que sea rentable, no tiene que cuadrar. Uno llega a la conclusión de que no tiene que cuadrar los números, porque realmente el valor está en otro sitio, no está en el Excel. El límite salarial, este famoso, es el LCPD, ¿no? Es el límite de coste de plantilla deportiva, así se llama. Y creo que se calcula de la siguiente manera, es decir, del total del presupuesto del club se restan los gastos no deportivos y el resultado es lo que tú te puedes gastar en fichajes. En fichajes, ojo, que son la plantilla de futbolistas, el entrenador, el Ujú, segundo entrenador y el preparador deportivo, es decir, el equipo técnico. ujú, Eso es lo que llaman, creo que es la plantilla inscribible. Y luego está la plantilla no inscribible, que son el resto de futbolistas de equipos inferiores, el resto de cuerpo técnico de equipos inferiores. Eh, y luego están los gastos no deportivos, que son los gastos corrientes, digamos, y los ujú, gastos indirectos. Pues el personal de administración, el personal de limpieza, los recibos de luz, los recibos de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de gastos corrientes para que la entidad funcione. De esa diferencia entre presupuesto y gastos, digamos, no deportivos, surge el dinero que tú te puedes gastar en fichajes. Y claro, como es un negocio deficitario, pues entonces los gastos son muy elevados y por lo tanto hay poco dinero resultante y restante para comprar los jugadores. Y ahí es donde vienen ya las trampas. Además, tenemos un mercado, ahora hemos abierto el mercado de verano, amigos, podéis gastar, vaya esto efecto que hacen. Luego hay otro mercado de invierno y en nuestra época recuerdo que, bueno, primero yo no recuerdo, Jaime, que en nuestra época hubiera mercado de invierno. No había nada, o sea, realmente tú podías fichar, yo quiero recordar que tú podías fichar en cualquier momento. Si En no el momento si tenías pasta, no había Si más. tenías dinero, podías fichar, incluso si no tenías dinero y te Bueno, hemos llegado a este punto desde la crisis y de la quiebra. Yo creo que hubo una época, finales de los 90, donde quebraban los equipos de fútbol y sobre sí, todo lo más peligroso, quebraban y no pagaban a los profesionales. Entonces, el pero otro día vi que, me parece que había poquísimos, clubs hoy en día que estuvieran, que les prohíben fichar. Me parece que el único que he visto en segunda, el Cádiz, el resto todos están que pueden, fichar porque están en el equilibrio, ¿no? que sí, que tienen cierto margen, tienen cierto margen. O Yo sea, quiero yo decir que recuerdo no van a ir a quiebra.
Y los jugadores exactamente. van a cobrar siempre. Yo recuerdo aquella época en la que digamos, el déficit y la situación de quiebra y de ruina era tan evidente que, se empezó a poner un poco de moda el hecho de que hubiese descensos, en las oficinas. Es decir, un equipo había conseguido deportivamente mantenerse en la categoría, sin embargo, en los despachos se descendía. Yo, no quiero equivocarme, pero creo que el Real Oviedo fue uno de ellos, del Atlético de Madrid no. ¿No te acuerdas, Jaime, de un descenso administrativo de Sevilla o algún gordo, y que hubo una reacción popular? Sí, y del Celta de Vigo Le voy a también. Yo preguntar a recuerdo. Lía, porque Lía, tú me nos puedes decir, en el fútbol español, que hubo un par de descensos administrativos que fueron luego compensados por la afición, que se manifestó, que hubo algún problema de técnico y que las aficiones se manifestaron y al final se quedó el equipo en primera? No estaba yo errado, era el Sevilla y el Celta, en el año Eso. 95. Movilizaciones a más no poder, y bueno, al final parece ser que se separaron esos descensos. Sí, El Murcia no. El Murcia también, dice aquí, que también cayó en esta historia. pero el Real Oviedo Por lo no. tanto, El Real no Oviedo no lo descendió. dice. Sí, 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 el Real Oviedo descendió. le voy a preguntar porque, pudiera ser. ¿El Oviedo descendió en esta vorágine de equipos, de descenso administrativo? Sí, pero es una historia distinta, dice. Fue en el 2003. O sea, no vino en la primera oleada del 95, sino fue en el 2003. Pero bueno, fue un descenso administrativo, por cuestiones, económicas. Vale, esto ya no se puede producir. Ahora, Esto ya no se puede producir, exactamente. recuerda que los clubes tenían otro problema importante, que era Hacienda. Sí, claro, claro, claro. Es Hacienda uno de los somos todos, acreedores. Hacienda somos todos menos los equipos de fútbol. Entonces descubrieron en un momento determinado que no se pagaba Hacienda, que los equipos hacían unos pactos con Hacienda, y las deudas con Hacienda, yo creo que en algún momento no sé si fueron condonadas o alguna cosa así, porque no se pagaban. Exactamente. Y porque nunca se iban a poder pagar. Eran unas cantidades astronómicas, era imposible. O sea, era inviable. Así que, con buen criterio, yo creo, prefirieron que siguiera vivo el paciente, porque así podría recuperarse e ir pagando poco a poco los nuevos beneficios que generase. Exactamente, a partir de aquel momento o Sí, sea, ya retomar un vemos poco. las prebendas del fútbol en la época democrática, etcétera, de Hacienda somos todos, ¿eh? O sea, Claro, es que realmente las prebendas, como religión, buena religión que es, el fútbol también tiene prebendas. Entonces, tiene unos beneficios. ¿Por qué? Porque saben que el intangible de la identidad de las personas con su club, se demostró en el momento en que se amenazó con descensos administrativos al Sevilla y al Celta, hubo manifestaciones en la calle. Es decir, no hay manifestaciones porque la gente se quede en el paro, no hay cosas así. Sí, pero si tu equipo se va a segunda o peor, la gente sale a la calle y se llena las calles y puede haber, altercados y puede haber. Y en las próximas elecciones yo no te voto a ti porque tú eras el presidente cuando mi equipo bajó. ya empezamos a ver que la teoría de Novik, lo de los intangibles, me meto aquí y me protejo, ¿no? La verdad que ha habido también muchos escándalos, Jaime, de presidentes, desde aquel Jesús Gil, eh, Ara Florentino, el del Nido en Sevilla, bueno, mucho lío de dirigente del fútbol. Berlusconi en Italia, acaba de presidente después de el mítico Milán. Por lo tanto, la teoría de Novik es importante, ¿no? Ahora, Es hoy que otra. hablábamos de religión, es que a nosotros al español le llamamos el templo, el campo del español, ¿no? Vamos al templo. Y el Sporting también, el Molinón es el templo también. Vale, o sea que Así se considera. tenemos ahí nosotros somos feligreses, Sí, Jaime. exactamente. ¿Qué es Sí, un sí, feligrés? Ya lo dice la palabra, que tiene fe, fe en la no tiene iglesia, Excel, tiene fe. exactamente. O sea, tiene Lo que que creer lo ciegamente en su equipo, ¿eh?
hasta que se pega contra la pared y se cae al suelo y dice, ostras, me han timado, ¿no? Pero mientras, Estamos pulsados. ahora llega la época de fe mayúscula en el fútbol, que son los fichajes. Los fichajes. Ahí los fichajes, hay una parte, es muy interesante lo de los fichajes, porque, y muy complejo, porque el fútbol es un problema complejo, no lo olvidemos. Entonces, eh, los fichajes, por una parte, tienen la parte o la cara populista de satisfacer a la afición, es decir, demostrar que estamos haciendo algo por el club, y ese algo es traer caras nuevas, que se supone van a mejorar lo que ya había. Es decir, porque esta es la idea que siempre se repite, en todos los dirigentes repiten lo mismo. Vamos a traer algo, no vamos a fichar por fichar, traeremos algo que mejore lo que hay. Al final es mentira, porque luego al año siguiente muchos de esos fichajes pues los echas. Muy importante, la semana pasada hablábamos de Florentino, esto que estás diciendo. Florentino ha anunciado un fichaje de 150 millones de euros. Va a Sí, ser el fichaje más importante del Madrid, pero no sabemos quién es. no sabemos quién es. Es decir, lo importante es que cuesta 150 millones. Es decir, el socio del Real Madrid puede estar tranquilo. Vamos a gastar 150 millones En un eh, paquete. en un, en un futbolista que quizá no nos ayude a ganar la Champions. Nada. Es una cosa increíble. Realmente tú te paras a pensar y tú dices, claro, esto es populismo puro. Sí, pero cuidado en el otro lado. Riquelme, voy a fichar a Haaland. Claro, el follón que le ha liado a Haaland es tremendo porque está en el Manchester. Entonces, Yo me imagino la conversación. Creo que se vieron el otro día y entonces seguramente que Riquelme le dijo, oye, ¿te gustaría jugar en el Madrid? Y diría Jala, hombre, claro, ¿cómo no me va a gustar? Y entonces eso ya lo toma Riquelme como compromiso de Haaland y posiblemente Haaland diga, oye, chico, bueno, eso yo creo que generará que los agentes futbolísticos tendrán órdenes de alejamiento de los presidentes en periodo de elecciones. Es decir, es que simplemente si me veo con él, ya me utiliza, ¿no? Entonces, están ahí en una subasta que es increíble esto de las caras nuevas, ¿no? Importante, caras nuevas. yo veo en la experiencia es un grado y yo creo que Florentino Pérez es más experto, mucho más experto y más sabio que Riquelme. Riquelme ha cometido el error de decir el nombre del futbolista y Florentino ha sido muy cauto y no lo ha dicho. ¿Por qué? Porque en el momento que tú dices quiero a Haaland, el representante, la gente de Haaland, pues dirá, pues va a valer tanto. Antes valía 5 y ahora va a valer 8. 150. Porque como sé que tú tienes interés en él y ya te has comprometido con los votantes, posibles votantes, que lo vas a traer, pues si antes costaba 500, pues ahora va a costar 800. Florentino no ha caído en ese error. Ha dicho, voy a gastar 150 millones. Ya apuntamos como argumento que la semana pasada que Florentino está en un fútbol antiguo, el fútbol del gran fichaje. Entonces, resulta que lleva 2 años ganando el PSG, la Copa de la Champions League, La Copa Europa, sí. echando a fichajes tan rimbombantes. Recordemos aquel trío Neymar, Messi y ¿quién era el otro? Y Mbappé, Mbappé. Mbappé, Y, lo primero cuando llega dice: "A esto me lo vais quitando de en medio porque esto no hace un equipo", ¿vale? Entonces, exactamente. Florentino sigue ahí trabajando en el tema, voy a traer al más, si ya trajiste a Mbappé y no han funcionado, voy a traer uno de 150, voy a entonces, la Bueno, pregunta es, ¿por qué no traes 3 de 50? Porque no vende. porque exactamente, porque la gente no quiere eso. Porque Florentino conoce muy bien el negocio de fútbol y sabe que la gente, los socios, lo que quieren es ese tipo de noticias. Los medios de comunicación con los que tanto se mete también quieren eso. Es decir, quieren titular, quieren la fotografía del nuevo crack. Florentino conoce perfectamente este negocio del fútbol y sabe manejarlo a la perfección. A la perfección. Entonces, Pero no gana. yo estoy aquí para proteger a los socios del Real Madrid. Sí, y para que los niños vean al Madrid por televisión. Y para que vean al Madrid por televisión gratis. Sí, Estamos aquí para eso. y a la vez no. Y a la vez no, porque qué disgusto se llevaría mi padre. Exactamente, o sea, este es el tema. No, no, Bueno, yo creo que aquí en este tema de los fichajes, Jordi, en esto yo creo que podemos preguntarles ya sí, a sí, Eva y a porque Lina.
Acuérdate de renovar el contrato a Eva, ¿eh? Sí, sí, lo voy a hacer, por supuesto. De hecho, se lo voy a decir ahora. Yo creo que aquí tenemos que hablar, cuando hablamos de fichaje, de la figura del director deportivo, que es una figura realmente muy, muy especial. Tiene una parte de recursos humanos, de director de recursos humanos, tiene una parte de ojeador de toda la vida, de fútbol, es director de un equipo de ojeadores también, por lo tanto tiene su responsabilidad, y a la vez tiene que conocer el presupuesto y tiene que manejar presupuesto. Es decir, es un puesto muy complejo, muy complejo. Vamos a... Sí, No, no, no. Yo creo que hay un elemento que hemos hablado de los fichajes y eso trae una contrapartida, que son las bajas. descartes. Las Los bajas. descartes. Sí, 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 los descartes. Resulta que la baja también puede ser una baja, por ejemplo, una baja unánime. Todo el mundo quiere que este jugador se vaya. Es malísimo. Perfecto, pero tiene un contrato y tiene unos años de contrato. Y Y tiene unos derechos sindicales, unos derechos te va a decir, laborales. y está en plantilla. Está la baja incentivada, que es decir, ostras, puedo vender a este jugador, por lo tanto, también ves al director deportivo con su chiringuito en el mercado futbolístico, ahí, mira, os vendo a este jugador, tampoco lo puede decir, porque si lo dice el que va a comprar, dice, pues si está en venta lo mínimo, por lo tanto, es un chalaneo, me encanta esta palabra en castellano, un chalaneo todo el verano de engañarte, de afetar. Por eso, el último día de mercado sería la de Dios es Cristo. La idea es que resulta que el último día hay que vender los activos, los stocks, y ahí 50 y encima llegan fuera del plazo. Esto ya es lo último del negocio, ¿no? Habla, Eva, está renovada. Eh, yo no quisiera tampoco caer en este programa, caer en una especie de chiringuito de jugones, de estar hablando de fichajes. A mí me gustaría entender qué hay detrás de toda esta historia. Y estamos apuntando que hay populismo por una parte, estamos hablando también de esos intangibles, es decir, de la necesidad de acceder a ciertas prebendas, a ciertas puertas giratorias, porque también el fútbol es una puerta giratoria. Sí. Y yo quisiera entender el mundo de los fichajes y el mundo del fútbol desde esa perspectiva, no solamente de, oye, tiene que traer a uno de 150 millones o a uno a Haaland o no sé qué, a mí eso no me interesa. Nos interesa realmente saber qué hay detrás de todo esto. Nos interesa mucho, Jaime, también yo quisiera hablar del tema político. O sea, Sí, claro. el PP, el PSOE, etcétera, cuando tienen que vender un fichaje, aquí ya no son tanto personas porque son plantillas como muy suyas, o sea, el partido ya tiene los fichajes, ya no los vamos a generar nosotros el negocio. Pero cuando hacen una medida, vamos a subir 10 euros el dinero a los jóvenes. Y ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué 10? No, 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 somos Florentino. Si somos izquierdas, tal, si somos de derechas, vamos a bajar los impuestos. ¿Y eso qué va a significar? Da igual, me da igual, las voy a Bajamos. bajar. Soy Exacto. nacionalista, he conseguido para Cataluña o para el País Vasco tal competencia. ¿Eso va bien? ¿Va mal? ¿La sé gestionar? No, no, es igual, la he conseguido. Por lo tanto, fichajes también en política, pero no de Exactamente. personas, sino de medidas. También es el populismo, al fin y al cabo. Populismo e intangibles. Yo creo que esa es la fórmula. Ya la Populismo e pagará el que intangibles. viene después. Y ya pagará el que viene detrás, que somos nosotros, siempre. Entonces vamos a decirle a Eva que nos hable un poco sobre la figura del director deportivo, ¿no? A ver qué opina ella sobre su papel. Eva, estamos hablando de los fichajes, de la ansia de fichajes, de los negocios y presupuestos, y queremos saber cuál es tu opinión sobre la figura del director deportivo. ¿Qué papel tiene realmente? En 150 palabras, por favor. Director deportivo es el verdadero pararrayos de la futbología moderna. Es un equilibrista atrapado en un fuego cruzado. Por un lado, la masa social y el entrenador le exigen dopaje de ilusión en forma de fichajes mediáticos. Por el otro, el Excel de la liga y el comité de valoración le vigilan cada céntimo. Su papel real no es descubrir al próximo crack viendo vídeos, es el de un director de proyectos que gestiona la escasez. Su trabajo es pura optimización de activos, debe combinar funciones de recursos humanos para calibrar el encaje humano del talento, con la frialdad contable necesaria para encajar salarios y amortizaciones en el límite presupuestario. En este fútbol hipercapitalista, el director deportivo es el único tipo obligado a empaquetar la pasión irracional de la grada en una implacable estructura de rentabilidad.
Si falla, el transatlántico encalla. Estaba intentando que me lo dijera. Lía te diría que aquí hay una intuición muy potente, pero todavía puede afilarse más. Ahora mismo describes al director deportivo como un gestor. Eso es correcto, pero poco sorprendente. La puerta lateral está en otra parte. Yo diría open quote. El director deportivo es el único cargo del fútbol moderno cuyo trabajo consiste en convertir deseos en restricciones. Close quote. Todos los demás producen deseos. El presidente vende ambición. El entrenador pide refuerzos. El aficionado exige ilusión. Los periodistas fabrican expectativas. Los representantes inflan mercados. Y entonces aparece él para decir, no podemos. Es el funcionario de la realidad. Funcionario de la realidad. Es decir, Funcionario de la realidad. Monchi es el funcionario de la realidad. Lo primero quiero, ahora que está recién renovada, nosotros estamos potenciando a Lía y a Eva para poderlas vender a otro programa que quiera nuestro entrenamiento. Desde aquí podemos hacer el Nuestra, llamamiento nuestra apuesta como directores deportivo. tecnológicos. Muy importante me ha parecido, Jaime, los deseos. Los deseos. Sí. El presidente vende ambición. 150 millones el próximo fichaje. El entrenador pide refuerzos. Evidentemente, yo me quiero asegurar. El aficionado exige ilusión. Los periodistas, nos hemos olvidado de ellos, pero Fabrican. fabrican expectativas. Jalan al Madrid, el otro a no sé dónde. Hay contactos y el jugador está en las Bahamas y no sabe nada de nada. Y los representantes inflan mercados. Cuidado con los representantes. Contra más se muevan los jugadores, más comisiones. Por lo tanto, Agentes aquí fija. estamos y hay una persona que es el que funcionario de la realidad. Exactamente. Aunque no sé si estaremos idealizando un poco también la figura del director deportivo, llamándolo funcionario de la realidad. Yo creo que él también fabrica y crea ilusión, ¿no? ¿No te lo parece? Bueno, y te quería citar una frase, porque yo ahora estoy haciendo ya, como hemos fichado a Monchi, eh, estoy haciendo tesis doctoral sobre Monchi. Un futbólogo, ¿qué hace? Tesis, contra tesis, estoy investigando. Entonces me he dedicado a investigar su figura, sus entrevistas, las sigo con más. Y el otro día dijo una cosa muy importante. No he visto todavía ningún tifo en un estadio que ponga muchas gracias, director deportivo. Bueno, yo creo ¿Tú lo has que visto? O que pongan el nombre del no, director deportivo. no, por supuesto que no. Pero yo creo que Ponen el del porque entrenador, el del jugador sí, destacado, incluso el del presidente si ha sido muy populista, pero nunca bueno, el del director deportivo. pero yo creo que no le conviene tampoco. Es decir, a él le conviene seguir estando en segunda línea, un poco a la sombra, en los Ujú. despachos. No creo que le convenga estar en el foco de todo. Es decir, se habla de que el entrenador, todavía una buena parte de la afición sigue pensando que los fichajes es cosa del entrenador. Y yo creo que, bueno, hace tiempo ya que no es así. Es decir, el entrenador es un empleado del club, el director deportivo es el jefe del entrenador. Y por lo tanto, el director deportivo confecciona la plantilla en función de, Pues no, pues no, vamos a discutir eso. no, muy sencillo. Tengo un ejemplo, porque ya te ¿Cuál? digo que estoy siguiendo a Monchi hasta su casa. Yo creo que ya sé dónde vive. Monchi va a Aston Villa, o Aston Villa, ahora no sé pronunciarlo bien. Eh, y no es el jefe de Unai Emery, es el que está por debajo de Unai Emery. Es Unai Emery el que dice que venga Monchi. Bueno, pero eso, bueno, jerárquicamente, al final, el director deportivo no es el que cumple los deseos del entrenador. El director deportivo es el que confecciona la plantilla en función del presupuesto y el entrenador tiene que amoldarse a lo que trae el director deportivo. No dicen eso. O Pero al final el resultado es ese, porque sea, el director tú deportivo, estás el viendo. entrenador, el entrenador no tiene en cuenta el presupuesto, no lo conoce, No, no, no lo no, conoce. pero no, no, El no, director pero deportivo sí lo conoce. sí, 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 sí. Pero tú tienes una idea muy institucional de los equipos. Y es cierto, o sea, ¿por qué? Porque el entrenador se puede ir. Entonces, por ejemplo, el presidente del Español ha firmado a Monchi, pero Pero
pero el entrenador puede que dure o no. Pero es que, ¿quién echa al entrenador? El director deportivo. Por lo tanto, no es bueno, pues que eso también puede que se echará a él, pero yo creo que, no puede ser que el subordinado, despida al jefe. Es el Yo, el jefe quien despide al subordinado, por lo tanto, es el director deportivo el que despide al entrenador y, por lo tanto, el entrenador depende del director deportivo. sí, pero o sea, aquí se produce una doble visión entre presente y futuro. O sea, el entrenador es el presente y yo creo que el director deportivo también es presente y representa el futuro del club. O sea, si el entrenador ahora te pide a Mbappé y tú no puedes traer a Mbappé, no traes a Mbappé. El presente va así. Pero el entrenador es el que va a desarrollar al equipo. Por lo tanto, lo que dice Monchi, no sé si es así, es el entrenador le dice al director deportivo: necesito un lateral izquierdo. Sí, 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 sí. Monchi va a buscar a sus coaches, a todo el equipo tal, y le dice: mira, aquí tienes 10 laterales izquierdos de tu petición. Ujú. Cuando ya te los pongo delante tuyo, quiere decir que yo ya los he analizado económicamente también. O sea, que tú los puedes elegir. Ordénamelos del 1 al 10 y yo empiezo por el 1, que a lo mejor no quiere venir. El 2 no lo puedo conseguir. El 3, y entonces te traigo el 5, que es también de tu cuestión. También se produce otro problema. Resulta que Monchi ha destacado a lo largo de su carrera por fichar jugadores que no eran nadie en el equipo que jugaban. De Entonces, de el aficionado pide otra cosa. Es muy cabrón el aficionado. Quiere alguien contrastado. En el español decimos: es que no hay ambición. Medimos la ambición por el tipo de jugador que nos viene de fuera. Claro, si es contrastado, Jaime, no lo podemos comprar. Exactamente. Bueno, pues es que eso ya es una cuestión de que el aficionado del Español o del Sporting, aunque estemos en segunda, seguimos pensando que somos aristocracia, eh, a venir a menos, por supuesto. Sí, elemento Seguimos importante. seguimos pensando que como la camiseta del Real Sporting de Gijón la vistió Quini, la vistió Once Ferrero, la vistió Maceda, la vistió David Villa, Luis Enrique, Eloy, Olaya, Eloy Olaya, Juan Carlos Ablanedo, es decir, Joaquín Alonso. sois los mismos. Seguimos pensando que somos los mismos y que por lo tanto esa camiseta solamente pueden vestirla jugadores contrastados, con nombre y renombre. Eso es una cuestión de aceptación de la realidad que no lo hemos aceptado. Seguimos diciendo, y bueno, siguen jugando con nosotros en el sentido de que el populismo funciona porque los dirigentes siguen diciendo: este club histórico merece algo más. Este club No histórico, existe el club histórico. Existe la exactamente, temporada 26-27. En el fútbol no hay historia. exactamente. ¿Y qué Entonces, hacemos igual. nosotros entonces? No, a ver, igual que hubo una temporada 78-79 que casi ganamos la liga aquí en Gijón, pues ahora hay una 26-27 en la que intentaremos primero no bajar a primera de ref y después, si tenemos suerte, intentar aspirar a subir. Pero es todo lo que podemos hacer. Eh, Estábamos hablando del director deportivo, de los fichajes que tiene, ¿no? Yo creo que eso que dice Monchi evidentemente es así, pero por centrar un poco el tema, a Monchi le conviene seguir estando en los despachos, que no haya ningún tifo, que la grada no focalice demasiado en él, las decisiones y por lo tanto los errores que pueda haber, y le conviene estar un poco protegido en ese sentido y que sea el entrenador el que, como suele ser habitual, lleve los palos. Le he visto un inicio donde ha hecho lo siguiente. Ha cogido y ha filtrado, yo creo, porque Monchi, déjalo ir, eh, todos los directores deportivos, filtra sus intenciones, pero no dice sus intenciones. Porque si las dices, el que compra ya empieza a A manejar. posicionarse. Exactamente. Ha dicho: no cuento con, o sea, había unos cedidos y ha dicho: vuelven a sus equipos. Si vuelven Sí, a sus equipos, significa que no tengo ningún interés en ellos. eso es. Segundo, hay jugadores que hay que buscarles un acomodo.
dice unos cuantos. Luego hay algunos que si llega una buena oferta, y luego están los intocables, que nunca son intocables para él. O sea, aquí ya estamos hablando de una súper oferta. A día de hoy el Español tiene un par de jugadores de esos. Y dice, Monchi, habría que tener 6 o 7 de esos. O sea, porque Claro, el negocio él siempre lo ha fijado en la venta, no en la compra. claro. Esto es contraintuitivo para el aficionado, porque nosotros nos enamoramos de la figura y creemos que la vamos a poder meter en una jaula y tenerla ahí, léase Joan García, y cuando lo tenemos que vender es una afrenta. Por tanto, el director deportivo está en contra de todo el movimiento natural del negocio del fútbol, que es Exactamente. comprar barato, vender caro. Vender caro. Y por eso le conviene tanto seguir estando en segunda línea. Sí. Que no se queje tanto de que no hay tifos. Bueno, yo creo Más. que él lo dice con esa falsa modestia que siempre habla de no, ya. Él le avala la historia del Sevilla, el Roma no le fue tan bien, en el Aston Villa un poco mejor. Entonces, en el fondo, al final, el tifo te lo hace la realidad. O sea, yo La creo que al realidad, final la alegría que tenemos en el español es poder haber accedido a un tío que ha hecho todo esto. ¿Lo va a hacer en el español? Es una nueva realidad, ¿no? Yo te quería preguntar, no sé si para acabar, Jaime, el tema de cómo se confeccionan las plantillas, porque una cosa son los fichajes y otra cosa son las plantillas. Bueno, yo creo que lo apuntamos un poco hace un momento. Primero hay unas necesidades que las decide el equipo técnico, quizá. El equipo técnico dice, oye, a mí me hace falta aquí un lateral, aquí veo que no tengo en el medio centro, aquí me hace falta lo de siempre, un goleador. Eh, y luego viene el director deportivo y es el que con el presupuesto en la mano y el conocimiento del mercado, por otra parte, su buen olfato o su buen equipo de ojeadores, sabe o cree que lo que te conviene es este, y te conviene este, y te conviene este porque además al club le conviene este porque cuesta tanto. Yo creo que más o menos la cosa va así. Primero son necesidades que expresa el cuerpo técnico y luego viene el director deportivo, que es el quien conoce el mercado y quien conoce el presupuesto. Y es el que al final hace la operación. Luego me ha hecho mucha gracia, Jaime, que también ha hablado de que a este español le hace falta mucho más físico. Y esto me ha hecho un poco de gracia porque yo lo observo mucho en el fútbol actual. Equipos buscan mucho físico. O sea, altura, fortaleza, porque las primeras partes de los partidos son, en la mayoría de los casos, muy físicas. Sí, y hay que sostener eso. Lo que pasa es que también hoy en día, con los 5 cambios que hay, te permite mantener el tono físico durante todo el partido, ¿no? Porque cambias a medio equipo. Sí, pero habla de físico agresivo, o sea, es decir, no es igual un equipo que muerde, lo cual quiere decir que tiene, o sea, no es solo altura y cachas, no es solo, sino está hablando de a mí me ha gustado el tema de la importancia del físico. O sea, Yo creo que más que físico, porque hoy en día yo creo que casi todos los futbolistas físicamente son imponentes. No me refiero a que midan 2 metros, sino que desde el pero que punto de si los vista miden mejor, ¿eh? mejor, claro, claro. Sí, si lo mide mejor, pero que son muy atletas, que tienen mucho fondo, que además son rápidos, que son fuertes, saltan mucho, corren mucho, Y la pero IA yo lo creo que tiene todo sistematizado ahora, Jaime? O sea, todo se mide tu mide. velocidad, pero al dedillo, ¿eh? O sea, no, este es Exactamente. rápido. No, 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 no me digas que es rápido, lo tengo medido. Sí, o sea, lo tienen todo golpeo de balón, dirección de balón, perder, o sea, por eso aquí estamos ante el dilema inicial. Es que la IA, todo esto lo ha sistematizado. Antes era un tío con un puro que decía: "Este tío corre como un gamo". No, ahora ya no. Le van saliendo reports que dicen: "¿Como Sí. un gamo? Una mierda". Y aquel: "Ah, no me he fijado, porque me cae mejor". Exactamente, exactamente. Yo creo que lo de físico también influye mucho la actitud y la motivación. Es decir, tú jugaste al fútbol, yo juego al fútbol. No es lo mismo jugar un partido en el que sabes que no tienes nada que jugarte ya, porque estás al final de la temporada, no tienes nada por lo que disputar, que un partido en el que sabes que si ganas, pues ganas la copa o el torneo.
por ejemplo. Claro, en la motivación, lo que hablábamos antes de jugador contrastado, tú ahora imagínate que ficháis, yo qué sé, a Oyarzábal lo ficha el Gijón para segunda división. Motivación, lo he fichado económicamente, no. En cambio fichas me he enterado que creo que habéis comprado un portero de la Real Sociedad B, ¿puede ser? Sí, exactamente, al El portero de la Real Gijón B, histórico es su punto de claro, motivación máxima. A lo mejor máxima. el contrastado no da y el poco contrastado es la fuente de todo. Exactamente. Esa es la labor del director deportivo, porque sabe hasta dónde puede llegar económicamente y también sabe medir un poco cuestiones intangibles y complejas. Punto, ¿podríamos concluir que el director deportivo es el que mejor vende, no el que mejor compra? Se lo preguntamos a Eva. Eva, ¿podemos concluir entonces que el director deportivo no es quien mejor compra, sino quien mejor vende? 150 palabras, por favor. Exacto, Jaime. Has dado en el centro de la diana financiera de la liga. En un sistema con un control económico tan rígido, comprar es relativamente fácil si tienes límite. El verdadero arte de la dirección de proyectos futbolística está en saber vender. El director deportivo de élite es, por encima de todo, un liberador de masa salarial. Vender bien no solo significa ingresar millones por un traspaso, significa limpiar la hoja de Excel eliminando amortizaciones pendientes y fichas inasumibles. Esa venta es la que genera el espacio real en el LCPD para poder inscribir nuevo talento. Quien solo sabe comprar es un consumidor de recursos que tarde o temprano ahoga al club en el pozo de los excedidos. Quien sabe vender, genera sostenibilidad, mantiene vivo el círculo productivo del transatlántico y, paradójicamente, es el único que se gana el derecho a seguir comprando. Le voy a hacer una pregunta, si te parece, a Lía, al respecto, porque yo creo que lo ha abordado, Eva, pero el problema es que es un elemento contraintuitivo. Se lo voy a preguntar. Mira, has oído la reflexión de Eva, que creo que es muy oportuna, pero me gustaría que hicieras tú una en 150 palabras, contemplando la siguiente posibilidad. El director deportivo, como dice Eva, se distingue por liberar masa salarial y vender muy caro y comprar barato para seguir liberando masa salarial. Pero eso es contraintuitivo con lo que quiere el aficionado, que quiere retener el talento y comprar más. Por lo tanto, va en contra del espíritu del aficionado. ¿Cómo mantenemos el equilibrio, Lía? Precisamente la tragedia del director deportivo, porque su éxito profesional suele parecerse muchísimo a una traición emocional. El aficionado ama la acumulación. Quiere conservar a sus mejores jugadores y añadir otros mejores todavía. Su sueño es un museo donde nada valioso salga nunca por la puerta. Pero el fútbol moderno funciona como un ecosistema. Y en los ecosistemas sanos hay entradas y salidas. Hay circulación. El director deportivo sabe algo que la grada se resiste a aceptar. Retenerlo todo es la forma más rápida de perderlo todo. Por eso vive en una contradicción permanente. Si vende a su estrella, le llaman desmantelador. Si no la vende y el club se asfixia financieramente, le llaman incompetente. La solución no está en elegir entre negocio y pasión. La solución está en construir un relato, que la afición entienda que vender no es rendirse, es reinvertir. Que la salida de un ídolo no financia un balance, sino el siguiente ciclo competitivo. Porque quizá el mejor director deportivo no sea el que vende más, ni el que compra mejor. Quizás sea el que consigue que una afición acepte una pérdida hoy para seguir soñando mañana. Y eso ya no es gestión deportiva, eso es antropología aplicada al fútbol. A raíz de esto que acaba de decir Lía y lo que ha dicho Eva, yo estoy pensando que quizá la figura del director deportivo sea la primera gran amenazada por la inteligencia artificial. Porque todo lo está medido por la inteligencia artificial. La cuestión de los presupuestos la controla muy bien la inteligencia artificial y van a saber medir muy bien los vídeos y van a saber medir muy bien las cosas. No estás de acuerdo, pero yo creo que la cosa puede ir por ahí. No, señor, Jaime, no estoy de acuerdo. Porque resulta que va a ser un poco lo que nos está pasando en este programa. Cerramos el círculo, Jaime? Esto es, porque Sí, somos futbólogos, claro, al final es, eh, va a ser lo mismo que nosotros. O sea, y el linimento, y el humano, sí. linimento. Sí, Llega un momento que yo creo que Monchi hoy en día tiene los mismos vídeos, los mismos que todos los directores deportivos de primera división. O sea, yo creo que analizan
Guinea Ecuatorial, hay un chaval ahí que juega bien, lo tienen analizado, pero hay algo todavía misterioso, como decía el Papa, estrictamente humano, estrictamente Profundamente, futbolístico, que profundamente es humano. que es ese chaval en el Español. Ese chaval en el Sporting de Gijón que llueve todos los días. Hostia, si el niño el barro no le va bien, tenemos un problema de adaptación. Tenemos y eso, la inteligencia, no digo que no tenga valor, pero le cuesta más. El representante, el no sé qué. Entonces, yo creo que es muy importante esa hibridación entre los scoutings y los lilimentos. Eh, Te lo acepto, pero no te confíes demasiado en que nosotros no seamos imprescindibles en este Sí, programa. sí, sí, posiblemente, posiblemente. Y Posiblemente no me dentro de poco. extrañaría, bueno, le voy a preguntar a Lía, yo creo que el tema de si se ve pronto una IA en un campo de fútbol. Ya estamos acabando, Lía, este capítulo y ya estamos, a punto de variar, pero a 100%. Eh, ¿Tú crees que no llegará pronto que habrá un fútbol de IAs? Donde los jugadores eran IAs, con sus computaciones, etcétera, y los humanos, espectadores, Imagina que dentro de 50 años existen equipos de IAs capaces de producir partidos infinitamente más complejos, tácticamente más bellos y estratégicamente más imprevisibles que cualquier partido humano. Mi sospecha es que seguiríais viendo a los humanos. ¿Por qué? Porque el fútbol nunca fue una competición de inteligencia, fue una competición de vulnerabilidad. Nos interesa Messi porque puede fallar. Nos interesa un portero porque puede equivocarse. Nos interesa un director deportivo porque puede arruinar un club. La imperfección es el combustible emocional del espectáculo. Ahora bien, os dejo una herejía para cerrar el programa. Quizá no llegue primero un fútbol de jugadores IA. Quizá llegue antes un fútbol de aficionados IA. Miles de agentes artificiales comentando partidos, generando polémicas, creando relatos y discutiendo en redes mientras los humanos observan. Y entonces la pregunta no será quién juega. La pregunta será, ¿quién sueña realmente el fútbol? ¿Los que saltan al campo o los que construyen la historia que contamos después? Bueno, nosotros estamos a medio camino, somos híbridos. inquietante, Jaime, inquietante. Inquietante. Creo que hoy nos ha dado ya un punto que vamos a tener que explotar, en el futuro, que es, el fútbol está cambiando con la IA, y nos estamos resistiendo, pero creo que ya poco a poco está colonizando el fútbol. Y muy importante el relato. Lo que realmente nos gusta del fútbol es el relato. Claro, antes no había tanta televisión, no había, ahora ya hay todo. Entonces llega un momento que ya lo estamos viendo. Ya no me lo tiene que contar, ya no voy a ver la crónica del partido, la he visto. Me tienen que, escandalizar, Chiringuito, me tienen que rivalizar, me tienen que dar algo que no, por lo tanto, el fútbol ya se está acabando como fútbol, ahora hay otra cosa. Muy bien, Jordi, El hasta deber aquí. cumplido. Deber cumplido. Nos vemos la semana que viene. Muy bien, cumpliendo los resultados, las expectativas. Las expectativas. Venga, hasta la semana que viene. Adeu.